buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy vamos a seguir con los videotutoriales de neumática y vamos a ver otro ejercicio con el método cascada. Como dije en el primer videotutorial, el método cascada es un método que a los estudiantes les suele costar mucho, no lo entienden. Sin embargo, este método que os pongo aquí es un método muy metódico porque siempre se hace igual y los ejercicios salen muy bien. Vale. Para entender este método, os vais aquí al canal de YouTube, Educación Gratuita, os vais a la lista de neumática y tenéis aquí circuito electroneumático método cascada. Este es el primero, ahora voy a hacer el segundo. Os aconsejo que veáis el primero, porque voy a explicar lo mismo pero un poco más complicado. Entonces, veros primero el ejercicio fácil y después el complicado. ¿Cuál vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer este. ¿Vale? Vamos a tener 3 cilindros, el A, el B y otro el C, con la alimentación de las bobinas A+, que hará que el cilindro se expanda, el A- que se comprima, B+, que sea el cilindro B el que se expanda y B- que se comprima, y así lo mismo con C. Y luego tenemos los finales de carrera que nos dice si el cilindro está comprimido o está expandido. El A0 es comprimido, el A1 expandido, ¿vale? Bien, vamos a hacer este. Lo primero que vamos a hacer es que salga el cilindro A, que se expanda, después se comprima, después lo que va a hacer es salir el cilindro B, después saldrá el C, se comprimirá el C y se comprimirá el B, ¿vale? Más o menos lo tengo aquí ya simulado para que veáis lo que vamos a hacer y es, le damos a marcha. Se expande el cilindro A, hemos dicho que al expandirse se recoge, después sale el B, después tiene que salir el C, ahora se recoge el C y se recoge el B y vuelve a comenzar. Esto, hacerlo sin un método es muy complicado, a no ser que tengas muchísima soltura en automatismos y aún así es complicado. Pero teniendo este método se hace de manera muy sencilla. Lo primero, ya estuvimos explicando en el video tutorial anterior cómo hacer grupos. Lo repaso un poco por encima. ¿Cómo hacemos aquí grupos? Bien, el máximo número de letras en cada grupo de manera que no se repita ninguna letra. Por ejemplo, aquí, ¿qué grupo puedo coger? Pues mirad, el primer grupo solo puedo coger la A, porque si cojo más letras se repetiría la letra A. ¿Vale? Entonces solamente podemos coger el A+. Segundo grupo, A-, B+, C+. No puedo coger más letras. Si cogiera esta letra de aquí se repetiría la C. Y el tercer grupo, C-, B-. ¿Vale? Ya tenemos los 3 grupos. Cada grupo, como dije en el video tutorial anterior, se va a alimentar de una línea de alimentación. Es decir, el A, vamos a pasar. Tenemos 3 grupos, como hemos dicho, grupo 1, grupo 2, grupo 3, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, y como os acabo de decir, cada uno se va a alimentar de una línea de alimentación. El grupo 1 se alimentará de una línea de alimentación 1, el 2 de una línea de alimentación 2 y el 3 de la línea de alimentación 3, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo tenéis que poner de esta manera, para que luego dibujemos unas flechitas y con unas flechas podemos cablear perfectamente. Entonces, el grupo 1, ¿qué se alimenta? De la línea 1, lo ponemos aquí. ¿Veis? De todas formas, aquí os lo he puesto. Grupo 2, desde una línea L2, lo ponéis aquí. Grupo 2, L2, L2, L2. Y ahora, grupo 3, desde la L3. Ya digo, todo esto también está explicado en el video tutorial anterior. Ahora, el primero de cada grupo se queda solo. ¿Vale? Es decir, ahora vamos a ir relacionando quién activa cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, el primero de cada grupo, por ejemplo, este es el primero y único. Este es el primero, en este caso no es único porque hay más elementos, y este es el primero. Estos se quedan solos, ¿vale? Ahora, los segundos hay que relacionarlos con los finales de carrera. Pero bueno, me he saltado un paso que es explicaros. Vamos a ver.
ahora sigo explicando. Mirad, del grupo 1, ¿qué es? El A más, ¿no? Cuando pasamos al A menos, os dais cuenta que ya no es el mismo grupo, es decir, el A más está dentro del grupo 1 y el A menos, B más, C más, que viene aquí, A menos, B más, C más, están en el grupo 2. Igual que el C menos, B menos, que están en el grupo 3. Luego, cuando el A se expanda, tenemos que pasar ya directamente al grupo 2. O sea que ya hay un cambio de grupo. Cuando el A más se ha expandido, al pasar a menos B más, C más, hemos pasado al grupo 2. Igual que cuando pasamos del C más al C menos, ya no estamos en el grupo 2, ya pasamos al grupo 3. Y luego del grupo 3, cuando B menos se comprime, volvemos de nuevo al grupo A. Esto, tal y como os lo expliqué, si os habéis visto el video tutorial 1, el cambio de grupo se va a producir mediante la activación de relés. Por ejemplo, del cambio de grupo 1 al grupo 2 va a ser porque vamos a activar un relé 2. Ese relé es el que nos va a activar la línea 2. Cuando cambiemos al grupo 3, activaremos una línea 3. ¿Lo veis? Con un relé 3. Este va a ser el que dará posibilidad de que se alimente la línea 3. Cuando estemos en el 3 y pasemos al 1, activaremos un relé 1. Y ese relé 1 lo que va a hacer es alimentarnos la línea 1. Y cada vez que cambiamos de grupo, vamos activando nuevas líneas y desactivando las anteriores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, para cambiar al grupo 2, lo que vamos a hacer es activar un relé 2 que se hará a través de un contacto auxiliar del relé 1 y mediante el final de carrera. Todo esto ahora lo iremos viendo. Para pasar al grupo 3, activamos un relé 3 a través de un contacto auxiliar del relé 2 y mediante el final de carrera. El primero de cada grupo se alimenta directamente de la línea de alimentación, es decir, el A se alimenta directamente de la línea de alimentación, el A menos de la línea de alimentación L2, porque es el primero del grupo 2. El primero del grupo, ¿quién es? El C menos se alimenta también directamente de la línea de alimentación. Y estos, como hemos dicho antes, se dejan solos, es decir, no los va a acompañar ningún final de carrera, ¿vale? Pasamos al siguiente punto. Bien, vamos a ver. Lo que tenéis que hacer son unas flechitas que vayan del primero, siempre del primer elemento al último, ¿vale? Entonces, del primero al último y del último al del medio. Y ahora vamos a explicar qué letra hay que poner aquí. Por ejemplo, el primero hemos dicho que es A más y se alimenta de la línea 1. Como es el primero de cada grupo, se deja solo, es decir, no se pone aquí nada. Aquí, a su derecha. Pasamos al segundo grupo. Aquí tenemos, por ejemplo, A menos, ¿vale? Que es el primero del segundo grupo, lo tenéis aquí. Ese se alimenta directamente de la línea 2. Y aquí a la derecha veis que no pongo nada, porque es un cambio de grupo. Por ejemplo, el B más. El B más se alimenta de la línea L2. ¿Y cuándo se va a activar B más? ¿Cuándo se va a activar B más? Cuando A menos se haya comprimido. Si A menos se ha comprimido es porque ha tocado el final de carrera a 0, pues lo ponemos aquí. Ahora, el C más. ¿Cuándo se activa el C más? ¿Cuál es el elemento de antes? El B más. Luego el B más se está expandiendo. Cuando toque el final de carrera B1 va a hacer que salga C más, con lo cual, ¿quién activa C más? Lo veis aquí, B1, ¿vale? Entonces, cuando se active B1 va a hacer que salga C más. Por ejemplo, aquí, en el grupo tercero, el C menos. C menos se alimenta directamente de la línea L3, ¿vale? Aquí no ponemos nada. Y ahora, ¿cuándo B menos va a empezar a comprimirse? Bueno, pues cuando C menos se haya comprimido. ¿Lo veis? ¿Cuál es el elemento de antes de B menos? El C menos. Pues cuando C menos se haya terminado de comprimir, que quiere decir que haya tocado el final de carrera hacia 0, entonces se empieza a comprimir. En los cambios de grupo, prácticamente lo mismo. Vamos a ver el cambio de grupo del cambio del primer grupo al segundo.
¿Cuándo va a haber un cambio de grupo? Cuando A más se haya expandido. Cuando se haya expandido, ya cambiamos de grupo. Con lo cual, el relé 2, que va a ser el que nos active la línea 2, que alimenta el grupo 2, a través de un relé auxiliar del 1, todo esto va a comenzar cuando A1 se haya expandido, es decir, cuando A más se haya expandido, es decir, cuando haya activado el final de carrera A1. Por ejemplo, del cambio de grupo 2 a 3, pensadlo, ¿vale? El grupo 3, vamos a activar el grupo 3. ¿Cómo? A través de un relé auxiliar, a través de un contacto de relé auxiliar de R2. Y para cambiar al grupo 3, ¿qué es lo que necesitamos? El último elemento del grupo 2, ¿cuál es? C+. Pues cuando C+ se haya expandido, es decir, cuando estemos en C1. ¿Vale? Entonces, mirad, una forma fácil de hacerlo. Yo me cojo y me pongo mis 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y los cambios de grupo. Ahora, en grupo 1 se alimenta de la línea 1. Grupo 2 de las líneas 2. Grupo 3 de la línea 3. O sea, ponemos las letras A más L1. A menos B más C más. A menos B más C más. ¿Qué es? Del grupo 2, L2. Grupo 3. C menos B menos. ¿De dónde es? L3. Ahora, el primero de cada grupo se deja solo. Si os dais cuenta, no tiene final de carrera. Ahora, el segundo elemento se activa a través de la activación del final de carrera de la anterior. Es decir, este que es A menos, ¿veis? A menos. Pues A menos significa que se ha comprimido, es el final de carrera a 0. B más significa que se ha expandido, que va a tocar el B1. El grupo 3, el C menos, como es el primero, se deja solo. El B menos, ¿cuándo se activa? Cuando C menos se comprima. Si lo comprima, ¿qué va a tocar? El C0, el final de carrera C0. Los cambios de grupo, lo mismo. Si cambiamos al grupo 2 es porque vamos a activar un relé 2 a través de un relé del grupo 1, de un contacto auxiliar del relé del grupo 1. ¿Y cuál es el último del grupo 1? A más, pues el final de carrera A1. Grupo 2 a grupo 3. Pasamos del grupo 2 al grupo 3. Vamos a activar un relé grupo 3 que nos va a activar la línea R3. Todo eso lo hacemos a través de un relé, de un contacto auxiliar del relé 2. ¿Y cuál es el último del grupo 2? El C+. Pues cuando active C1, el final de carrera. Y del grupo 3 al grupo 1, lo mismo. Vamos a activar un relé que nos alimente la línea 1 a través de un contacto auxiliar del relé 3, que es de donde venimos, y todo esto, ¿cuál es el final del grupo 3? El B0, el B menos. O sea, cuando se comprima, activa el B0, ¿vale? Y ahora las flechitas que tenéis que hacer es del último al final y del final al del medio. Del último al final, ¿vale? Ahora aquí, del último al final, del G2 a la 1 y de la 1 al medio. De la línea del principio al final, del principio al final y del último elemento del final al del medio, ¿vale? Si lo hacéis así metódicamente, vamos a ver ahora cómo cablearíamos esto. Esto también lo expliqué en el video tutorial anterior. Lo que tenemos que hacer es primero hacer un marchaparo general con una línea general L0, ¿vale? ¿Cuántos grupos tenemos aquí? 3, 1, 2 y 3, con lo cual vamos a necesitar 3 líneas de alimentación. Aquí tenemos L1, L2 y L3. L1 es tan pequeña que se ha quedado como un punto, ¿vale? Ahora, vámonos al final donde estábamos y vamos a ver cómo cablear esto. Vamos a empezar desde el grupo 1. El grupo 1. El A+, es decir, la bobina, aquí lo tenéis, la bobina. Cuando alimentemos la bobina A+, el cilindro A se va a expandir, ¿vale? Con lo cual, aquí la bobina del A+ se alimenta directamente de la línea 1, ¿vale? Pues cogemos aquí, lo podéis ver aquí, la bobina del A+ se alimenta directamente de la línea L1, que sería la línea L1, es como si tuviéramos aquí, para que os hagáis una idea, una línea. Vale. ¿Tenemos algo más? No.
no tenemos nada más. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos el cambio de grupo, ¿vale? Entonces, el cambio de grupo es que vamos a activar un relé 2. Lo tenéis aquí, ¿vale? Ese relé 2, como veréis, va a dar alimentación desde la línea 0, que es la línea general, va a dar alimentación a la línea 2, ¿vale? La línea 2, acordaos, cada grupo, por ejemplo, el primer grupo se alimenta de la línea 1, el segundo grupo, todo esto, se alimenta de la línea 2 y el 3 se alimenta de la línea 3. Con lo cual, ahora que necesitamos pasar al grupo 2, se tiene que alimentar una línea L2. Pues este relé R2 es el que nos va a alimentar ahora la línea L2, que va a ser esta. Ahora, el L2, si os dais cuenta, el L2 se alimenta pasando por un final de carrera del A1 alimentado desde el relé R1. Vale, pues cogemos aquí y decimos el R2 pasando por el final de carrera 1 se alimenta desde el R1 de la línea general. Lo podéis ver también en sentido inverso de las flechas. Es decir, desde la línea 0, desde el R1 va a la 1 y de la 1 al relé 2. Desde la línea va al R1, del R1 a la 1, de la 1 al R2. ¿Vale? Ahora bien, este relé no lo podéis dejar así. Esto ya lo vimos en el videotutorial anterior explicado con más pasos. Ahora lo voy a explicar de forma más breve. Este relé hay que realimentarlo, con lo cual hay que tirar una realimentación que vaya directamente hasta el relé 2. Y ese relé 2, ¿quién lo va a cortar? El relé 2 lo corta cuando pasemos al grupo 3. O sea, cuando hagamos el grupo 3 se va a activar un relé 3. Y ese relé 3 vamos a poner un contacto cerrado para que cuando se active el relé 3 nos corte la alimentación del relé 2. ¿Vale? Espero que lo estéis entendiendo. Ahora, si os veis, si os veis este video tutorial y el anterior, con veros 2 vídeos de estos, ya el tercero sois capaces de hacerlo solo. Vale, ahora estamos en la línea 2, ¿vale? La línea 2. El A- se alimenta directamente de la línea 2, ¿vale? Pues cogemos aquí el A- directamente de la línea 2. Ahora, el B+, hemos dicho que del primero al final y del final al del medio. Lo que significa, si le damos la vuelta a la flecha, que desde el L2 va al A0 y del A0 al B+. Del L2 al A0 y del A0 al B+, ¿vale? Es decir, el B+, si os dais cuenta, se alimenta desde el A0, el B+ se alimenta desde el A0 y el A0 a la línea 2, ¿vale? ¿Quién más tenemos en la línea 2? Pues el C+, que si le damos la vuelta vemos que desde la línea de L2 va al final de carrera B1 y del B1 al C+, del L2 al B1 y del B1 al C+, ¿vale? Y ahora que tenemos el cambio al grupo 3, con lo cual vamos a tener que activar un relé 3, ¿veis? Vamos a activar un relé R3, que este R3 hemos dicho que es el que nos va a cortar, cuando tenemos aquí, el R3 es el que nos corta el grupo 2. Cuando se activa el relé 3, nos tiene que desactivar el grupo 2. Vale, ahora, el R3, ¿cómo se hace? Pues el R3, si os dais cuenta, se alimenta desde el final de carrera C1 y desde un relé auxiliar R2. ¿Vale? Quiere decir que esto significa que si estamos en el grupo 2, ¿vale? Mirad, si estamos en el grupo 2 y se activa el final de carrera de C, pasamos al relé 3. Si estamos en el grupo 2, por eso está activado el relé del grupo 2, y el cilindro C se expande, pasamos al grupo 3. Con lo cual, si activamos el grupo 3, tenemos que desactivar el grupo 2. ¿Vale? Y ahora, ese grupo 3 se tiene que realimentar. ¿Cuándo vamos a desactivar el grupo 3? Cuando pasemos al grupo 1. Por eso, aquí en el grupo 3 se pone un relé cerrado del grupo 1. Es decir, cuando pasemos al grupo 1 nos va a desactivar el 3. Bueno, hemos pasado al grupo 3 y ahora al grupo 3. C-
que es la bobina que comprime el cilindro 3, se alimenta directamente desde el L3. ¿Veis? El C- se alimenta directamente desde el L3. El B-, ¿vale? Pasando por el C0 se alimenta por el L3. El B- pasando por C0 se alimenta desde el L3, ¿vale? Ahora ya tenemos el grupo 3. Ahora hay que pasar de nuevo cambio de grupo al 1. ¿Cómo? Mediante un relé R1. Bueno, pues un relé R1. Y esto, si lo vemos así, ¿qué es? ¿Cuándo vamos a pasar al grupo 1? Cuando, estando en el grupo 3, si se activa el B-, es decir, el final de carrera, es decir, el cilindro B se ha comprimido y se activa el B0, se activa el R1. Ese R1 se tiene que realimentar. ¿Y cuándo se va a desactivar el grupo 1? Cuando pasemos al grupo 2. Por eso, cuando se active el grupo 2, nos quitan la alimentación del R1. Y ya solo para finalizar, tal y como dijimos en el primer video tutorial, le ponemos aquí un pulsador de marcha. Porque si no, ahora si os dais cuenta, todo está abierto. Bien, vamos a darle aquí a que nos lo simule por pasos. Cerramos, vamos a cerrar el pulsador. Le damos y comenzaría ya. Se ha activado el relé 1, con lo cual el relé 1 nos ha activado la línea de alimentación L1. Vamos a quitar el pulsador de marcha. No lo dejéis pulsado. Se empieza a expandir el cilindro A. Cuando toca A1, daos cuenta, como estoy en el grupo 1, que tengo aquí el relé 1 activado, si estando en el grupo 1 se activa el A1, ¿qué es lo que ocurre? Si estando en el grupo 1 se activa el final de carrera A1, significa que paso al grupo 2. Con lo cual, ahora, si os dais cuenta, se va a activar el relé del grupo 2. Ese relé va a hacer que deje de alimentarse el grupo 1 y aquí también se va a abrir, ¿vale? Vamos a ver. Ahora, ¿veis? Con lo cual, ahora estamos en el grupo 2. Está activado el relé 2. El grupo 1, la línea 1, me la ha desactivado. Y al activarse el grupo 2, empieza a comprimirse el A-, ¿vale? ¿Te dais cuenta? El A-, ¿ahora qué pasaría? Al B+. Con lo cual, el A activa el final de carrera a 0, ahora me activa el final de carrera a 0, ahora empezaría el B+. Cuando el B+ llegue al final, se va a activar el final de carrera B1, con lo cual me va a activar el C+. ¿Veis? Ahora me activa aquí el B1, me va a activar el C+. Ahora, cuando el C+ activa el final de carrera C1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a cambiar al grupo 3, con lo cual ahora lo que va a hacer es activarme el relé 3 y ese relé 3 me abre la alimentación del relé 2. Con lo cual la línea 2 ahora mismo ya está sin alimentación y la línea 3 acaba de hacer que el C se recoja, ¿vale? Al recogerse me activa el C0 y hace que el B- se active. Ahora se comprime el cilindro B y ya pues prácticamente volvería a empezar la secuencia. Vale, pues ahora si queréis intentéis hacer este mismo ejercicio sin el método cascada. Veréis que buscarle solución es complicado. Sin embargo, con este método, como habéis visto, no sé cuánto llevamos de tutorial, pero aún así explicándolo, en 10 minutos lo tenéis resuelto, ¿vale? Venga, nos vemos en próximos videotutoriales.